Reyes, cédula de identidad 10135661, cursante de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión me corresponde hablarles sobre la tutela y protección del niño, niña y adolescente. El presente trabajo tiene como finalidad indagar un poco sobre el derecho que tienen estos en el marco de la Constitución y las leyes, Código Civil venezolano y la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. A fin de ampliar el conocimiento académico en esta materia fundamental para el desarrollo de la sociedad. Ahora bien, empecemos por definir qué es la tutela. La tutela es un régimen de protección de los intereses del menor de edad. Es sustituto del régimen natural de ordinario a cargo de los progenitores. De allí que la tutela sea de orden excepcional por ser una modalidad de familia sustituta y comprende aspectos esenciales, uno de carácter patrimonial sobre la administración de los bienes del menor y otro de índole personal o representación legal en resguardo de los atributos de la responsabilidad de crianza. De allí podemos mencionar cuáles son los tipos de tutelas. Estas son tutela de menores, tutela de entredichos por defecto intelectual o por condena penal y tutela de entredichos. Otro de los aspectos a analizar es quién nombra el tutor y el protutor. Pues bien, esta cualidad jurídica la poseen el padre y la madre con pleno derecho sobre la potestad del menor. Artículo 305 del Código Civil venezolano. También corresponde al abuelo o abuela cuando los padres pierden la cualidad jurídica o patria potestad. En este caso, si hubiese más de un sobreviviente, corresponderá al juez de protección decidir sobre quién conserva ese derecho, previo análisis sobre el interés, la salud, el bienestar del menor y después de haber oído a este si tiene más de 12 años. Ahora bien, ¿de qué manera debe hacerse el nombramiento de tutela? En este aspecto, el Código Civil señala que ésta se debe hacer por escritura pública o por testamento. Por último, se puede señalar que a falta de los tutores anteriores, el juez de primera instancia, oyendo antes al Consejo de Tutela, procederá al nombramiento del tutor. Para dichos cargos serán preferidos en igualdad de circunstancias los parientes del menor dentro del cuarto grado. Cuando el padre y la madre del menor que ejercen la patria potestad no hubieran designado en su testamento o por escritura pública personas para constituir el Consejo de Tutela, ¿quién debe nombrar el Consejo de Tutela? Con relación a este aspecto, de llegarse a presentar, corresponderá al juez de protección constituir dicho Consejo Tutelar en base a lo preceptuado en el artículo 326 del Código Civil venezolano. Nombre las personas que son inhábiles para ser tutores, protutores, curadores y miembros del Consejo de Tutela. El artículo 339 del Código Civil venezolano señala ampliamente a aquellas personas que no podrían asumir el control tutelar sobre aquellos niños, niñas o adolescentes, con necesidad de ser protegidos por la ley y el Estado, señalando que no pueden obtener estos cargos los que no tengan la libre administración de sus bienes, los que carecen de domicilio y no tienen residencia fija, los que hayan sido removidos de una tutela o privados de la patria potestad sobre sus hijos, los que hayan sido condenados a alguna pena que lleve consigo inhabilitación o interdicción, los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o sean notoriamente de mala conducta, los que tengan o se hallen en circunstancia de tener o cuyo padre, madre o descendiente o cónyuge tengan o se hallen en circunstancia de tener con el menor un pleito que se ponga en peligro el estado civil del menor o una parte de sus bienes. Los jueces de primera instancia en lo civil y los jueces de menores, cuando el menor o sus bienes estén en el territorio de su jurisdicción. Los adictos alcohólicos y los farmacodependientes habituales, los excluidos expresamente por los progenitores en ejercicio de la patria potestad. ¿Qué es la interdicción? Según el Código Civil venezolano, al entredicho, nombre que se le da a la persona sometida a interdicción, queda sometida a una incapacidad negocial plena, general y uniforme, privándose de la administración y manejo de sus bienes, aunque tengan intervalos de lucidez. Artículo 393 del Código Civil venezolano. El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentra en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer sus propios intereses serán sometidos a interdicción aunque tengan intervalos lúcidos. ¿Por qué la interdicción solo opera en los mayores de edad y los emancipados? Porque el menor no emancipado está bajo la patria potestad
¿Qué es la inhabilitación? La inhabilitación es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual, que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad. Constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. Este se señala en el artículo 409 del Código Civil venezolano. Da una muestra sobre qué tipo de personas pudieran estar sometidos a una inhabilitación, siendo el caso del débil de entendimiento, cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la interdicción y al pródigo. Ahora bien, ¿podría la inhabilitación promoverse por los mismos que tienen derecho a impedir la interdicción? De acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, sí podría hacerlo. También son objeto de inhabilitación el sordomudo, el ciego de nacimiento o el que hubiera cegado durante la infancia. Llegado a la mayor de edad, quedarán sometidos de derecho a la misma incapacidad, a menos que el tribunal los haya declarado hábiles para manejar sus negocios. ¿Quién hace la rendición de cuentas en materia de tutela y ante quién debe hacerla? Los tutores legalmente nombrados ante el Tribunal de Protección. Estas personas deberán presentar sus cuentas ante el Consejo Tutelar, quienes a su vez harán lo propio ante el Tribunal de Protección. Este tema se encuentra normado en los artículos siguientes del Código Civil venezolano. Artículo 376. Todo tutor está obligado a rendir cuentas. Terminada su administración, estas cuentas deben ser año por año razonadas y comprobadas con toda la claridad y precisión necesarias. Artículo 377. El tutor que no sea abuelo o abuela del menor debe presentar todos los años un estado de administración al tribunal, el cual lo hará examinar ante el Consejo de Tutela. El Consejo de Tutela devolverá oportunamente con su informe dicho estado al tribunal, quien lo mandará a agregar al expediente de inventario si no hubiera alguna observación importante de hacer, y en caso de que lo hubiere, lo pasará al protutor con lo actuado, para que promueva lo que sea conducente con arreglo a sus facultades. ¿En qué caso puede una persona excusarse de su tutor? Esto se da de acuerdo a lo señalado en los artículos 342 del Código Civil bajo los siguientes casos: los militares en servicio activo y los ministros de cualquier culto, los que tengan bajo su potestad 3 o más hijos, los que fueran tan pobres que no pueden atender a la tutela de menoscabo de su subsistencia, los que por el mal estado habitual de su salud no pudieran atender el cargo, el tutor o curador de otra persona, los que no sepan leer y escribir, los impedidos. También nos preguntamos, ¿puede una persona de forma espontánea y por su propia voluntad nombrarse como tutor de una persona? No puede, por cuanto es un derecho que corresponde en primera instancia al padre y a la madre del menor, tal como lo señala en los artículos 303, 305 y 307 del Código Civil venezolano. Ante la ausencia de esto, corresponderá a los abuelos, tal y como se señala en el artículo 308 de la referida ley, y ante la ausencia de los parientes nombrados con anterioridad, el nombramiento corresponderá al juez de primera instancia, habiendo oído previamente al Consejo de Tutela. ¿Qué es la colocación familiar? La colocación familiar o entidad de atención al niño, niña o adolescente es una instancia creada por el Estado venezolano con la finalidad de otorgar la responsabilidad de crianza de un niño, niña o adolescente, de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo, también conocida como familia temporal. Esta se encuentra reglamentada en el artículo 396 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿A quién puede otorgársele la colocación familiar? La colocación familiar puede ser otorgada a una sola persona o a una pareja de cónyuges, y por parejas conformadas por un hombre y una mujer, que mantengan una unión estable de hecho, que cumpla los requisitos establecidos en la ley. Artículo 399 de la LOCNA. Estas personas deben poseer las condiciones que hagan posible la protección física del niño, niña o adolescente y su desarrollo moral, educativo y cultural. ¿Cuál es la finalidad de la capacitación y supervisión de las personas inscritas en los programas de colocación familiar? La finalidad de capacitación y supervisión de las personas inscritas en los programas de colocación familiar está centrada en la garantía de idoneidad, cualidad física y mental, así como capacidad biopsicosocial de los padres temporales, a quienes se les otorga la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia. Esto se señala en los artículos 401A respecto a la inscripción, evaluación, capacitación y registro, y el artículo 401B relacionado con el seguimiento, ambos de la LOCNA.
Bueno, esto fue todo por esta vez. Muchísimas gracias.